Ok, entonces tenemos para el día de hoy planteado lo siguiente. Como mínimo, lograr desarrollar el ejercicio 8, que corresponde al ejercicio 8 del ejercitario de la semana, ¿ok? Que trata de flexión simple y flexión pura. Como les dije, de repente me gustaría volver a hacer un repaso para aquellos que ya vieron o una introducción para los que no, de qué es lo que vamos a tratar o a abarcar en esta parte. Ok, ya habíamos visto casos de piezas cargadas axialmente, leyes generalizadas, piezas sometidas a cargas o esfuerzos de corte o torsión. Entonces, un siguiente paso es analizar la flexión en los materiales. Ahora, para la flexión, o cuando analicemos la flexión es nada más que un momento alrededor de un eje que no sea axial. ¿Verdad? Esa es la forma más vulgar para definir. ¿Verdad? Es un momento alrededor de un eje que no es el axial. Evidentemente, el momento alrededor del eje axial es el momento torsor que ya vimos. Entonces, cuando hablamos de flexión, realmente nosotros vamos a tener cantidad de situaciones. Nosotros vamos a tener flexión pura, flexión simple, flexión compuesta, flexión oblicua y flexión oblicua y compuesta. Entonces vamos a tener distintas o cantidad de variaciones posibles en esta situación. ¿Qué ocurre? Flexión simple cuando se da, flexión pura cuando se da. Evidentemente el nombre nos debe dar digamos, una intuición o nos debe encaminar a algo. ¿Verdad? Al decir pura es que solamente existe el efecto de la flexión o de un momento flector. Entonces, el que genera es nada más un momento. Puede ser un momento concentrado, puede ser un momento distribuido, pero es un momento y nada más. No hay cargas axiales, no hay cargas cortantes, no hay nada de momentos torsores ni nada. ¿Y qué genera esto? Vamos a ver qué genera, ¿verdad? Pero esto genera nada más que esfuerzos normales. Le puedo poner sigma sub x en este caso, ¿verdad? Pero esfuerzos normales. Para ser más genérico, sigma n. Entonces vamos a tener que darnos cuenta ya y asociar ya de entrada que la flexión genera esfuerzos normales. Por más que no sea una carga normal, ¿ok? Genera esfuerzos normales. La flexión pura es muy difícil de encontrar, no es común. Es la situación más simple o sencilla. Además, no voy a usar la palabra simple. Es la situación más sencilla quizás, pero no es la más común. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Una situación muy no ocasional que exista solamente el efecto de un momento y nada más. Es una situación demasiado particular. Entonces no es tan apreciado o no aparece tanto en nuestro día a día. A partir de aquí sí ya son bastante comunes dependiendo del tipo de elemento, el tipo de viga que vamos a estar diseñando. ¿Verdad? Flexión simple. La flexión simple, ¿qué viene a ser? La flexión simple es cuando la flexión se da mediante o por medio de cargas cortantes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aparecen cargas cortantes que generan evidentemente momentos flectores. ¿Ok? Que generan nuestro diagrama momento flector, por ejemplo. Y aquí, en la flexión simple, ¿qué aparecen? ¿Qué tipo de esfuerzos aparecen? Aparecen esfuerzos normales que dependen del momento y aparecen esfuerzos de corte. ¿Ok? En contrapartida, torsión también genera esfuerzos de corte. Aquí las cortantes también generan esfuerzos de corte que depende de la cortante. Entonces, cuando yo tengo flexión simple, yo sé que voy a tener que verificar esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Los esfuerzos normales son ocasionados por el diagrama de momento flector, por ejemplo, podríamos decirlo, aunque no es por el diagrama, sino que es por el momento.
y el tau está vinculado directamente al cortante. Eso como que ya podemos separar. Flexión compuesta, algo que vamos a ver, sí, vamos a ver. En la flexión compuesta, ¿qué hay? Hay el efecto de un momento que puede ser generado por un momento puro o puede ser generado por unas fuerzas de corte, pero también hay cargas normales. Flexión compuesta es cuando se da la flexión alrededor de un eje, o sea, una flexión simple o pura, más un efecto de carga axial. Entonces se van a dar cuenta que yo debo que no sé por qué no marca. Yo debo manejar estos dos conceptos más que nada. ¿Por qué? Porque si yo sé flexión pura y sé flexión simple, flexión compuesta ya es un agregado. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí a analizar elementos sometidos a cargas axiales, que son esta N. Y también aprendí a trabajar con elementos sometidos a momentos o cargas cortantes, que son esta M y Q. Entonces, sumarlos no debería representar un inconveniente mayor para nosotros. Flexión compuesta ya es una superposición de una flexión simple pura y una carga axial. Entonces ahí nada más que aparecen tensiones normales, que en este caso ya depende de la normal y de los momentos, y aparecen esfuerzos de corte que evidentemente siguen dependiendo de las cargas cortantes. Flexión oblicua es nada más la suma de dos flexiones simples, o una flexión simple y una flexión pura, o de dos flexiones puras. Es decir, hay momentos alrededor de dos ejes distintos. Y se llama oblicua porque vamos a darnos cuenta que la línea neutra ya no permanece recta, ni o sea, horizontal ni vertical, sino que está inclinada. De ahí el nombre oblicuo. Y también aquí vamos a darnos cuenta que sigma normal, la tensión normal, va a depender de alguna manera de esos dos momentos, y los esfuerzos de corte evidentemente podrían depender de las cargas cortantes que yo tenga. Y oblicua y compuesta de vuelta es una superposición de efectos, en donde voy a tener momentos cortantes, voy a tener normal, perdón, aquí voy a tener momentos alrededor de dos ejes, voy a tener una normal, eventualmente podría tener cortante en cualquiera de las direcciones, ¿verdad? Entonces aquí yo me debo dar cuenta que las tensiones normales ahora dependería de la N, de los distintos momentos, y los esfuerzos de corte dependerían de las cargas cortantes. ¿Ok? Entonces, hay un gran abanico de posibilidades cuando hablemos de flexión. Hoy, evidentemente, vamos a centrarnos a flexión simple y flexión pura. Y de momento, vamos a centrarnos, así tienen tiempo para desarrollar, en la determinación de los esfuerzos normales para flexión simple y para flexión pura. Los esfuerzos de corte hoy no vamos a ver. Hoy no los vamos a analizar aún. ¿Ok? Entonces sería muy bueno que ya desde hoy estemos al ritmo en esto, porque si no entendemos o algo no nos queda claro de flexión simple, flexión compuesta nos va a costar mucho. Flexión oblicua nos va a costar mucho. Aquí hay que entender una cosa, es que flexión oblicua y compuesta es capa de resistencia a materiales 1. ¿Okay? Al menos en la parte práctica escapa ya del programa. Entonces hoy nos vamos a centrar en lo que marqué en naranjito. Ahora, vamos a mirar. De vuelta, flexión simple, flexión pura, significa que hay un momento generado alrededor de un eje. Solamente un eje. Y si es pura, es un momento concentrado, un momento distribuido. Y si es flexión simple, es generado por una carga cortante. Una fuerza transversal al eje del desarrollo de la viga. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir por los casos más simples. Vamos, por ejemplo, a analizar este esquema que está aquí, aprovechar ya que está. Donde tener flexión pura, un momento
concentrado, aquí tiene un momento M concentrado en el extremo, ¿ok? Y tiene este sentido. Este sentido, podríamos decir que aquí está flexionando en sentido antihorario, o digamos, de una forma más, eh, más genérica, por ejemplo, o más ideal para definirlo, este momento hace un efecto sobre la sección. Y en general vamos a tener que considerar ese efecto para determinar si el momento es positivo o si es negativo. Entonces, antes de llegar a eso, voy a hacer un poquito acá al lado un gráfico. Yo no sé si ustedes recuerdan la convención de signos que tomábamos o que tomaban en estática. La convención de signos positivos para los distintos esfuerzos internos que teníamos. Para la normal positivo o positiva, pero nosotros consideramos saliente a la sección. Es decir, si yo hacía un corte y la normal equilibrante era saliente a la sección, era una normal positiva, por lo tanto me definía que el elemento estaba a tracción. ¿Ok? Por otro lado teníamos la cortante, ¿ok? Que eran estos de aquí. Dependiendo de qué lado del corte o a qué lado haga el corte, si hacía para la izquierda, la cortante para arriba era positivo, si hacía para la derecha, la cortante para abajo era positivo. Para la cortante hay distintas nomenclaturas, ¿verdad? Algunos autores usan Q y otros autores usan B corta. Va a depender de qué libro ustedes utilicen, ¿verdad? Y el que quiero recordarles era el momento, que nosotros optamos esta forma del momento positivo. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de darle una interpretación un poco más gráfica, un poco mayor a ese momento positivo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos al tener un momento positivo es tratar, perdón, un momento, es tratar de relacionar el efecto que haría ese momento a las distintas fibras que forman la sección del material. Recordemos que todo el elemento está compuesto, está creado por fibras infinitesimales que forman la sección, ¿verdad? Siempre hacemos referencia a la fibra. Entonces, ¿cómo yo voy a definir ahora un momento positivo o un momento negativo? Para definir un momento positivo, entonces fíjense lo que hubiese generado este momento. Imaginémonos el siguiente movimiento. Voy a hacer con el marcador. Imaginémonos que parte desde aquí abajo y termina aquí arriba. Es como si fuese que sale de aquí y termina entrando en esta parte. ¿Qué implica ese movimiento o ese movimiento imaginario, ¿verdad? No sé por qué no borra. Ok. ¿Qué implica? Implica que como está saliendo de las fibras inferiores, lo que yo me tengo que imaginar es como que está estirando a las fibras inferiores. Y como está entrando en la parte superior, es como que yo me imaginé que está comprimiendo a las fibras superiores. Ok, justamente por eso quería, imagínense este movimiento, ¿verdad? Parte de aquí quiere decir que le estira a esta parte y termina aquí quiere decir que le comprime a esta parte. Entonces, cuando yo tengo esa combinación de las fibras inferiores traccionadas y las fibras superiores comprimidas, yo sé que trabajo con un momento positivo. Diciendo de forma al revés, un momento positivo lo que genera es compresión en las fibras superiores y tracción en las fibras inferiores. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga un momento de esta forma, yo ya sé automáticamente que mi diagrama momento flector sería rectangular en este caso porque es un momento constante y sería positivo. ¿Por qué? Porque yo me puedo dar cuenta rápidamente que todas estas fibras estarían siendo comprimidas mientras que las fibras inferiores están siendo traccionadas.
Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo también me puedo dar cuenta de eso? Y imaginémonos cómo quedaría esta viga deformada. Al tener este giro, al tener un momento así, lo que va a tratar de hacer es levantar el extremo libre. Entonces, si yo aplico ese momento y me imagino la viga deformada quedaría aquí como está graficada. La línea de puntos sería la original, la viga original, la viga llena, vamos a decir, sería la viga deformada. Entonces, para tener este movimiento, yo me tengo que dar cuenta que esta fibra, evidentemente, tiene un mayor radio que esta fibra superior. Por lo tanto, esta fibra sufre una deformación mayor de lo que sufriría esta fibra interna, que al final de cuentas sufre un acortamiento, justamente para poder reproducir esta deformación. ¿Ok? Entonces, hay distintas formas en las que yo me puedo corroborar, digamos, de qué signo trata un momento. Evidentemente, un momento positivo siempre, siempre va a comprimir las fibras superiores. ¿Ok? Eventualmente vamos a trabajar con distintas cargas en simultáneo y demás. Entonces ahí hacer los gráficos quizás podrían ser un poco más complicados, pero si yo analizo carga por carga, momento por momento, siempre que comprima la fibra superior es un momento positivo. Siempre que traccione la fibra superior es un momento negativo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan en los libros de estática. En general, para todos nuestros diagramas de líneas de estado, es decir, fuerza normal, fuerza cortante, momento flector, momento torsor, en general siempre tomamos positiva para arriba y negativo para abajo. ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos, ojo, cuando trabajamos con el diagrama momento flector, en general adoptábamos el valor positivo para abajo, o sea, hacíamos un cambio nada más. ¿Ok? Eso es por qué. ¿O por qué hacemos ese ajuste? Justamente para poder relacionar con los efectos de las distintas fibras. Es decir, si yo veo tan solo este diagrama momento flector, yo tengo que ser capaz de decir, en todo el tramo las fibras inferiores están siendo traccionadas. Si yo veo que mi diagrama momento flector, supongamos, tenía esta forma, yo que me puedo dar cuenta que aquí las fibras inferiores están siendo traccionadas, mientras que en la parte de arriba las fibras superiores son las que están siendo traccionadas. Entonces la idea de hacer el positivo para abajo es que a simple vista yo puedo tener una idea de qué ocurre con la deformación o cómo sería la deformación en la vía. Es decir, va para abajo, son esas fibras las traccionadas. Si el diagrama va para arriba, son esas fibras, las de arriba, las que están siendo traccionadas. Entonces, ¿para qué eso? ¿Qué queremos lograr con eso? Lo que se quiere lograr es que, por ejemplo, el día, no sé, de mañana, cuando, por ejemplo, ustedes estén trabajando con una viga y vean este diagrama, y ustedes quieran hacer los cálculos del acero, por ejemplo, o el refuerzo necesario de esa viga de hormigón, ustedes sean capaces de decir, en este tramo voy a tener que colocar más varillas de acero en la parte inferior para poder reforzar este momento. Y aquí, en este otro tramo, voy a tener que colocar más varillas de acero en la parte superior para poder reforzar la tracción que se da ahí. Esa es la finalidad que se tiene de tomar esto. Entonces es muy visual esto. ¿Esto cómo sería? Esto sería una viga que esté trabajando de la siguiente forma.
aquí, apoyado aquí, el otro apoyo aquí, y esto podría tener una carga distribuida. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, en este vano o en este tramo yo debo reforzar la tracción positiva y aquí debo reforzar la tracción en el diagrama de momento negativo. Entonces, al ver el diagrama, yo debo relacionar cómo podría ser esa viga, cómo podrían ser las cargas, porque eso voy a poder intuir, a veces es fácil, a veces no, de la forma del diagrama, y por sobre todo, dónde yo necesito reforzar. Ahí no sé qué pasó. ¿Ok? Entonces, no es que se toma al azar el positivo para abajo. No, sino que es mucho más fácil interpretar así una idea, un sistema. Entonces, viendo el diagrama, la idea es que ustedes viendo el diagrama, ustedes sean capaces de decir, acá yo voy a tener tales situaciones críticas, voy a tener tales fibras traccionadas, el hormigón no trabaja, por ejemplo, bien para la tracción, por lo tanto que ahí se agrega el acero. Entonces, cuando ustedes vean, yo voy a tener que reforzar ahí. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? La idea de por qué adoptamos un momento positivo para abajo y qué es lo que queremos lograr determinar. Esto es, de vuelta, repaso nada más. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Qué ocurre en flexión pura y en flexión simple? Fíjense que hay fibras que están comprimidas y hay fibras que están traccionadas. ¿Qué significa eso? Que van a haber fibras que están comprimidas, que es que se acortaron, fibras que van a estar traccionadas, quiere decir que se alargaron. Entonces, hay una variación entre esa fibra superior y la fibra inferior. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que la variación es lineal. ¿Ok? Quiere decir que alguna de las fibras entre esos dos extremos debe ser cero. Es decir, no está ni a tracción ni a compresión. Es decir, no sufre deformaciones. Entonces están viendo eso, ¿verdad? Si acá hay un número negativo, acá hay un número positivo, entre ellas debe haber algún número que sea cero. Algún punto en donde esa fibra sea cero. A esa fibra nosotros le llamamos fibras neutras o líneas neutras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este personaje no sufre deformaciones. O sea, no sufre alargamiento ni acortamiento. Evidentemente se curva. Evidentemente se curva. Ahora, no sufre alargamiento ni acortamiento. Se dobla, se curva. Entonces, me voy a dar cuenta que cuando se trata de flexión simple, esa línea neutra siempre va a coincidir con el centro de gravedad. Es decir, siempre va a pasar por el centro de gravedad. Siempre que trabaje con flexión pura, flexión simple y flexión oblicua. Siempre va a pasar por el centro de gravedad. Para los demás casos, ya no. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que la línea neutra va a pasar por el centro de gravedad en esos casos. No es que siempre coincide con el centro de gravedad. En los casos que le dije, sí. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tengamos flexión compuesta, debemos saber que la línea neutra se desplaza respecto al centro de gravedad. Y ahí suelen haber algunas equivocaciones. Entonces, algo muy importante para nosotros es determinar siempre el centro de gravedad. Siempre tenemos que saber el centro de gravedad de la pieza. Hay veces que tenemos el dato, hay veces que no. Entonces debemos recordar cómo calcular. ¿Ok? A partir del centro de gravedad, sí. Pero esos fueron los casos en que, o sea, viste que en la compuesta, por ejemplo, recién varía la Claro, línea claro. de neutralidad. La O sea, línea neutra. mi pregunta es si siempre debemos saber el centro de gravedad, no importa si es flexión compuesta o no. No, no, no. La línea neutra va a pasar por el centro de gravedad siempre que trabaje con flexión pura, flexión simple
o flexión oblicua. Solamente en esos tres casos. Sí, En caso pero de flexión... no, entiendo. De cualquier forma y en cualquiera de los casos, el centro de gravedad es algo que a nosotros nos va a importar bastante. ¿Por qué? Porque nuestras fórmulas, estas que vamos a ir viendo, son fórmulas centroidales, están referidas al centro de gravedad. Esta I está acotado desde el centro de gravedad y no de la línea neutra. Entonces necesitamos saber el centro de gravedad para poder tener esta cota y evidentemente para poder sacar la inercia respecto a ese eje. ¿Ok? Vale, Es gracias. necesario. ¿Qué Profe, ocurre? ¿puedes repetir lo que dijiste, por favor? O sea, la línea neutra sí va a pasar por el centro de gravedad en los casos que sea. Flexión simple, flexión pura y flexión oblicua. Fíjense que es en los casos donde no interfiere la normal. Solamente hay momentos. ¿Ok? La línea neutra va a pasar por el centro de gravedad siempre que no incurra una normal. Sencillo. Perfecto, gracias, profe. Vale. Y a partir de ahí, la deducción de la fórmula sí vamos a dejar para la teoría, ¿verdad? Porque ya nos haya mucho más tiempo. Pero la distribución de tensiones resulta lineal. Es decir, depende de qué tan lejos una fibra se separe o se aleje, en este caso, del centro de gravedad. Entonces, si yo quiero calcular la tensión aquí, yo tengo la fórmula que está un poquito más abajo, pero que le repito, que qué sé yo, la tensión normal va a ser igual al momento flector alrededor de un cierto eje, por ejemplo, podría ser momento Z, por I dividido la inercia. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que si ustedes leen los libros, van a tener dos formas de calcular o dos fórmulas, y depende del autor. Algunos utilizan esta que está en rojito aquí, y otros utilizan esta que estoy escribiendo en negro. La única variación es el negativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La convención para el momento es la misma que definimos ya hace rato. Si comprime la fibra superior, el momento es positivo. Si tracciona la fibra superior, el momento es negativo. La convención de momentos es igual para ambas. Las inercias, como es alrededor de un eje, las inercias siempre van a ser positivas. Entonces, tampoco interfieren en el signo. Tan solo este signo aquí depende del signo que yo le doy a la I. ¿Ok? Para el caso de la fórmula rojita, de esta, en donde no colocamos el signo positivo al frente, la I se mide positivo para abajo. Y se mide desde el centro de gravedad. Para la fórmula que está en negrito, negrita, la I se mide positivo para arriba desde el centro de gravedad. ¿Ok? Se puede visualizar eso, ¿verdad? Esa es la única diferencia y tiene sentido porque imagínense, aquí es positivo por la I. Supongamos que yo quiero calcular la tensión en el punto inferior, en un punto por aquí, cualquiera de estos. Si yo utilizo la fórmula rojita, yo tendría que cargar una I positiva. Entonces aquí el producto sería más por más. Si yo utilizo la fórmula en negrito, la I debería ser un valor negativo porque está para abajo. Y ahí quedarían menos por menos, que al final de cuentas termina siendo más. O sea, quedan totalmente iguales los resultados. Salvo que cambia la convención de la I. ¿Cuál, con cuál podrían trabajar y con cuál no? Va a depender de cada uno. Ambos son totalmente válidos.
Lo único que hay que tener en cuenta es la convención de signos y nada más. Personalmente, por cuestiones de que soy desatento, yo opto siempre por esta forma o esta convención. ¿Por qué? Porque ahí yo no corro el riesgo de olvidarme el menos de esta parte, sino que lo único que debo concentrarme es en el signo del momento y en el signo de la I. Sin embargo, en la otra forma, me debo concentrar en el signo del momento, signo de la I, y no olvidarme de este personaje que sí o sí me olvido. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Con cuál se quedarían? Yo optaría esta forma. Entonces, el momento. Momento positivo, dijimos que era si comprime, por ejemplo, fibras superiores. El momento es negativo si podemos hacer referencia a las fibras superiores. Si tracciona las fibras superiores. Vamos a poner acá la convención de signos. Inercia es siempre positivo porque es alrededor de un eje. Y por último, y positivo es para abajo. Y negativo es para arriba. Entonces, para poder utilizar esa fórmula, esta que está aquí, yo necesito recordar nada más esto. Puedo hacer referencia, tracciona las fibras inferiores o comprime las fibras inferiores, ¿verdad? También da lo mismo. Pero es la forma más fácil de recordar. ¿Ok? Para el caso de flexión simple, les dije que el caso de flexión simple ya es bastante común. Eso sí aparece bastante. Y el caso de flexión simple es cuando se da la flexión, pero hay cortante. Entonces, el caso más fácil de interpretar ahora mismo sería esta. Una viga simplemente apoyada con una carga en el extremo. ¿Ok? Esto puede ser el voladizo de un techo, el voladizo de una losa. Puede ser un mástil que está soportando una cuerda o una roldana para subir cargas arriba. Puede ser cualquier situación. ¿Ok? Aparece en todos lados. Aquí yo voy a tener que hacer no tan solo el diagrama de momento flector, sino también el diagrama de fuerza cortante. ¿Por qué? Porque de aquí yo voy a definir el tau y de aquí yo voy a definir la tensión normal. Hoy nos vamos a centrar en el cálculo e interpretación de esto. Pero la próxima sí ya vamos a ver cortante y muchas otras cosas. Entonces, si yo me imagino cómo se deformaría esto, debido a esta carga, evidentemente ese extremo libre tendería a ir para abajo. Entonces la deformada tendría este recorrido. Y ahí yo me doy cuenta que necesariamente el radio de estas fibras es un poco mayor. Por lo tanto, que el recorrido es un poco mayor. Por lo tanto, las fibras superiores en este caso son traccionadas, mientras que las inferiores son comprimidas. Quiere decir que se trata de un momento negativo. ¿Ok? Triangular, ¿por qué? Porque depende de la distancia X desde el punto de aplicación. Evidentemente hay una línea neutra, quiere decir que hay una fibra que no sufre alargamiento ni acortamiento y en este caso sigue pasando por el centro de gravedad. Esa línea neutra entonces es donde la tensión o el esfuerzo normal es cero. Entonces algo muy importante, no sé si en este resumen dice, no dice, pero algo muy importante recordar es que donde la tensión normal es igual a cero, se tiene la
línea neutra. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a mí de repente esto me puede servir de dato, porque directamente un ejercicio no me va a decir la línea neutra está donde la tensión es cero. Eso no me va a decir, ¿verdad? Yo tengo que saber. Y para el caso de flexión simple, pura y oblicua, ¿sí? Para ese caso, la línea neutra pasa por el centro de gravedad. Entonces, esas son propiedades que yo tengo que saber. No me van a decir. ¿Ok? Fijándonos en estos ejes que están aquí. Este momento alrededor de qué eje es. Hay varias formas de definir un momento, ¿verdad? Yo puedo decir momento e indicar el plano de carga, es decir, en qué plano se encuentra ese momento, por ejemplo, o puedo indicar alrededor de qué eje es. Personalmente, la forma más fácil es recordar alrededor de cuál eje se da el momento. El momento este M, ¿alrededor de qué eje es? Alrededor del eje Z. ¿Por qué? Porque aquí está la Z que me indica en la sección. Entonces, ese momento es un momento alrededor del eje Z. ¿Por qué voy a qué voy con esto? Voy a que entonces, perdón, este personaje o este eje que está aquí va a ser el que me defina la dirección de la línea neutra. Si yo sé que el momento es alrededor del eje Z, entonces yo ya sé que la línea neutra es paralelo al eje Z o paralela al eje Z. Es decir, que va a ser una línea neutra horizontal como yo ya grafiqué aquí. Si el momento alrededor del eje Y hubiese sido un momento así, ¡puc!, dibujado acá, la línea neutra en ese caso iba a ser una línea neutra vertical. Entonces, sin mayores cuestiones, yo sé el eje alrededor de cuál es el momento, yo sé evidentemente cuál sería la línea neutra. Ahora, en el caso de flexión oblicua, cuando el momento hay varios momentos, ya es más difícil de identificarlo, ¿verdad? Pero para el caso de flexión simple, que es lo que vamos a ver todavía por ahora, es muy fácil. Ahora, ¿por qué quiero volver a indicar esto último y luego ya arrancamos el ejercicio? Por lo siguiente, fíjense que la fórmula que nosotros nos va a permitir determinar las tensiones o esfuerzos normales es igual a un momento por una distancia sobre una inercia. Y aquí tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Si yo tengo un momento alrededor del eje Z, yo tengo que tratar de imaginarme cuál es la inercia que va a tratar de resistir o se va a oponer a ese efecto. Digo esto de forma que ya no se olviden, ¿verdad? Entonces, la inercia que se opone al efecto de ese momento es la inercia a flexión respecto al mismo eje del momento. Es decir, si aquí es inercia Z, perdón, momento Z, aquí debe ser inercia Z. Si el momento es alrededor del eje Y, debe ser mi inercia alrededor del eje Y. Por lo tanto, aquí sería la distancia perpendicular a ese eje, es decir, la distancia Y. Entonces, si yo tenía momento Y, mi fórmula quedaría nada más así, inercia Y por Z. ¿Ok? Entonces, debo recordar, el momento y la inercia están directamente vinculados al mismo eje. Entonces, para eso yo debo recordar de vuelta cómo hacer cálculo de inercias centroidales. Para eso tengo que recordar Steiner o el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Porque cuando mi sección no sea tan regular, tan rectangulita, cuadradita así, va a ser un poquito más difícil resolver. ¿Alguna otra cuestión previa
para el desarrollo del ejercicio, me parece que ya no. Yo creo que con todo esto que vimos, podemos arrancar el ejercicio. Salvo que alguien quiera preguntar algo ahora antes de empezar. De vuelta, esta parte requiere que nosotros seamos capaces de resolver diagramas, ¿verdad? ¿Cómo yo armaba este diagrama? Entonces, quizás las primeras veces que volvamos a tocar ejercicios así, decidamos hacer por cortes, diagramas por tramos, así como hacían en estática. Por cortes luego creo que le llamaban, ¿verdad? Pero a la larga no sería tan conveniente eso porque me va a robar tiempo el tema de hacer los distintos cortes, y es algo que yo ya puedo saber. O sea, yo al ver esta estructura, yo ya sé que el diagrama es de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a ir dando cuenta? Evidentemente al ir resolviendo distintos tipos de ejercicios, ¿verdad? Este diagrama, una carga así, ¿cómo sería su diagrama de momento flector? Una estructura así tendría un diagrama de esta forma, donde esto sería P por A, si A es este voladizo, por ejemplo, y sería negativo. Entonces no hace falta que yo haga los cortes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde yo puedo saber cómo es el diagrama. Entonces, sería bueno que ustedes recuerden todo eso. Una viga simplemente apoyada con una carga distribuida constante. ¿Cómo me generaba el diagrama? El diagrama era una pancita aquí con el pico máximo, y el pico máximo valía QL cuadrado sobre Sobre 8. sobre 8. Diagrama positivo. La reacción aquí, QL sobre 2. La reacción aquí, QL sobre 2. Siendo esto Q. Y todo esto es la longitud de L. Entonces yo tengo que recordar esas situaciones porque evidentemente esto es algo muy simple. Y es muy simple y puede aparecer en distintas situaciones, ¿verdad? Entonces, si tienen la posibilidad de repasar o practicar o adquirir agilidad en los diagramas, es algo bueno porque el tiempo, como dice ¿cómo se dice? El tiempo es oro. Para nosotros el tiempo es muy valioso. Ok. En ese caso me gustaría empezar con el ejercicio que tenemos definido para hoy. Y si es que hay algo que tengamos que recordar, algo que tengamos que, a ver cómo decir, que repasar, lo haremos a medida que sea necesario. ¿Ok? Voy a leer el enunciado y luego vamos a tratar de interpretar qué es lo que queremos hacer. Dice, para la viga mostrada en la figura, determinar el valor de A de la sección transversal si el esfuerzo normal admisible es 150 megapascal y el esfuerzo cortante admisible es de 50 megapascal. Entonces, lo primero, voy a poner aquí, me da tensión normal admisible. Recordemos que la barrita es admisible, indica que es el admisible. Me dice que son 150 megapascal. ¿Sí? También me da el tau admisible, 50 megapascal. No sé si logremos ya resolver hoy el tau, pero me gustaría entender primero las tensiones normales. Okay, estos son datos que me da el ejercicio. Y me pide básicamente calcular A. A, fíjense que aparece en la sección transversal, es decir,
Toda la inercia, todas las medidas y demás están en función a A. ¿Ok? Voy a checar y voy a poner ahí. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento, por así decirlo? Yo podría tratar de hacer aquí a la derecha una especie de guía, una receta o procedimientos que en general hacemos, ¿verdad? Lo primero, por ejemplo, sería cálculo de centro de gravedad. En este caso, el centro de gravedad, ¿dónde está? Este caso es muy simple porque la sección es totalmente simétrica. Entonces está en el medio de la sección, en el punto medio. En el centro, perdón, en el centro. Gracias. ¿Ok? Entonces, no, el centro de gravedad intrínsecamente nosotros ya sabemos. No hace falta tener que hacer X por área, sumatoria X por área, y sumatoria área y no, porque es una sección muy regular. Siguiente paso. Perdón. Inercia. O inercias. Depende que tengamos. Aquí, las inercias. No sé todavía respecto a qué ejes. Entonces, voy a definirlos yo, los ejes. Voy a decir que, qué sé yo. Esto sería X, va a coincidir con el eje axial. Supongamos, esto es Y, por lo tanto, esto es Z. Sabiendo ya estos ejes que son los que yo voy a asumir, inercia respecto a qué eje yo calcularía aquí. Respecto al eje Z. En general, cuando queremos decir, cuando queremos dar un momento alrededor de un eje, en general, o inercias, en general hacemos referencia a XX o ZZ o II. ¿Verdad? Significa el eje XX. Inercia Z es totalmente válido, pero en general van a encontrar muchas veces que es inercia ZZ. Hacen más referencia al eje ZZ. Ya está. Entonces, esto ya sería un primer paso. Fíjense que nosotros estamos ideando más sin tener en cuenta todo el ejercicio. Lo siguiente sería ver, evidentemente, si es isostático o no, ¿verdad? Si es hiperestático, entonces liberar esa hiperestaticidad. En este caso, es isostático. Entonces, chill. Siguiente, podríamos decir cálculo de reacciones. Para eso lo único que tenía que hacer es estática. Sumatoria fuerza, sumatoria momentos. Miro, es fácil, puedo hacerlo. Una vez que yo logre hacer las reacciones, podría hacer las líneas de estado. Líneas de estado, recuerden, eran nada más que y nada menos que los diagramas. En general, como vamos a trabajar mayormente con flexión simple, entonces me interesaría conocer diagrama fuerza cortante y diagrama de momento flector. Fíjense que si el ejercicio solo me daba la tensión normal admisible, entonces yo necesariamente tenía que calcular solamente este diagrama. Al darme el tau admisible, entonces yo tengo que saber que debe figurar mi diagrama de fuerza cortante. Entonces, si no me da el tau, quiere decir que eventualmente mi diagrama de fuerza cortante puede ser opcional o no. Yo les recomendaría que igual lo hagan, porque es algo, van a darse cuenta que va a ser un poco más rápido a medida que avancemos, ¿verdad? Pero que lo hagan, para así ya les sirve de práctica también. Pero si me da tau admisible, necesito fuerza cortante. Si me da sigma admisible, necesito el momento flector, sí o sí. Y luego, ¿qué me queda? Me queda prácticamente toda la parte del análisis. Aquí pongo análisis porque va a depender de la situación, qué datos me da,
dónde verificar y demás, ¿verdad? Entonces, básicamente es este el proceso que tenemos que seguir para cualquier ejercicio de flexión simple o flexión pura. Siempre centro de gravedad, siempre la inercia, ver si es isostático o no, si es hiperestático, entonces liberar y calcular la condición, calcular las reacciones, hacer las líneas de estado. Y ahí recién empieza a entrar en juego el ejercicio. ¿Ok? Entonces, personalmente, cuando yo veo un ejercicio de flexión que está en blanco, para mí es muy doloroso ver eso. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de pasos que yo puedo hacer sin haber leído el enunciado, sin haber leído lo que me pedía prácticamente. Que son cuestiones que necesariamente voy a tener que tener para poder hacer el análisis. Entonces, cuando tengamos un ejercicio y de repente veamos, hija, esto está difícil, esto está un poco complicado, o nos quedemos pensando mucho y como que encontremos más trabas que otras cosas, yo realmente les recomiendo que por más que todavía no estén encontrando cuál es el camino a seguir, ya hagan al menos estos pasos. Porque es muy distinto, y acá ya empieza a afectar la parte psicológica por ahí, ¿verdad? Es muy distinto encarar un ejercicio con toda la hoja en blanco y yo dudando saber si estoy haciendo bien o no, a que tener ya pequeños resultados. Centro de gravedad, ya calculé, ya tengo un dato. Inercia, ya calculé, ya tengo un valor. Los diagramas ya tengo. ¿Ok? Entonces, como que en vez de ver la hoja en blanco, yo ya veo que estoy completando y eso eventualmente me puede motivar a seguir, ¿verdad? O sea, yo realmente les recomiendo, nunca dejen de hacer estas partes, salvo que definitivamente no les dé el tiempo. Ahí es otra cosa. Pero no por asustarse o algo. No, esto háganlo siempre. ¿Ok? Ahora, vamos a encarar el ejercicio. Me fijo, hiperestático, tiene distintas cargas, tiene una carga distribuida, tiene una carga centrada, es totalmente simétrico. ¿Eso qué implica? Que mi diagrama de momento flector va a ser simétrico y mi diagrama fuerza cortante va a ser asimétrico. Es decir, espejado pero invertido. Ok. Centro de gravedad. En este caso, centro de gravedad, yo ya sé que se encuentra en el centro de la sección. Pero no hace falta que yo escriba centro de gravedad se encuentra en el centro. No, ¿verdad? Porque es algo muy evidente. Lo que sí que puedo hacer es aquí, voy a ponerlo en verde. Okay. Aquí, definir un eje y aquí definir el otro eje. Este puede ser el eje II o el eje Y y este puede ser el eje ZZ o el eje Z. ¿Ok? Aquí yo sé que este punto de ahí se trata del centro de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el centro de gravedad. Voy a calcular entonces la inercia. ¿Ok? Me gustaría calcular la inercia aquí al costado, aquí abajo nada más. O aquí al costado. Esto puede volar nomás eventualmente. Si yo puedo hacerlo aquí, por ejemplo, cálculo. Cálculo de inercia. Aquí yo le voy a indicar que es inercia Z la que yo voy a calcular. ¿Cómo yo puedo calcular la inercia de esta sección? Por un lado, van a haber situaciones en donde la sección sea muy compleja
de tal forma que ya me dé el dato de las inercias. Y hay otras que son así sencillas todavía, donde voy a tener que calcular. Hay varias formas de calcular la inercia aquí. Alguien me puede decir, profe, yo sé calcular la inercia de un rectángulo, entonces voy a dividir toda la figura en rectángulos. Es mucho más sencillo. Genial, totalmente válido. Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede decir, yo quiero tomar este rectángulo 1, este rectángulo 2 y este rectángulo 3. Y voy a calcular la inercia respecto al eje Z. Entonces, en ese caso, mi inercia Z, ¿cómo sería? Sería la inercia Z del 1 más la inercia en Z del 2 más la inercia Z del 3. Fíjense que inercia Z del 1 e inercia Z del 3 serían iguales. Entonces, ya no hace falta que calcule el de los dos, sino que calculo y multiplico. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que el 1 y el 3, las inercias no son centroidales, porque son un eje ajeno. Entonces, para el 1 y 3, yo debería poder aplicar el teorema de Steiner. Voy a calcular yo igual la inercia. Entonces, es una forma y es totalmente válida. Ahora, de repente alguien me puede decir, profe, yo encontré una forma un poco más sencilla. Lo que quiero llegar con esta parte es que no hay una sola forma de calcular. Alguien me puede decir, yo quiero calcular la inercia de todo esto, de todo este rectángulo centroidal, porque coincide su centro de gravedad con el centro de gravedad de la sección compuesta, como 1, y quiero restarle el de estos dos huequitos. Entonces ahí mi inercia en Z sería la inercia Z del 1 directamente centroidal, menos, porque son huequitos y son dos huecos iguales, dos veces la inercia en Z del rectángulo 2, centroidal también. Que personalmente me parece mucho más fácil que estar aplicando el teorema de Steiner. ¿Verdad? Entonces, van a encontrar la forma de definir o de calcular. Yo voy a hacer de esta forma, ¿ok? Yo haría de esta forma. Entonces, voy a ser más chico aquí. Voy a calcular ahora inercia Z del 1. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la inercia de un eje horizontal centroidal de un rectángulo? Fíjense que el 2, el hueco, está centrado respecto al centro de gravedad. Es decir, el centro de gravedad del 2 coincide con, en la horizontal, coincide con la horizontal del centro de gravedad de la pieza. Entonces no hay que trasladar la inercia de ese eje. Porque el eje Z pasa por el centro de gravedad del rectángulo hueco. De la misma forma del rectángulo 1 también. Entonces no hace falta trasladar. Sin embargo, si yo tomaba el rectángulo superior, sí, porque yo iba a calcular la inercia respecto a su centro y luego trasladar. Entonces eso es lo que yo ahorro al pensar un poquitito más. ¿Dónde está? Inercia Z de este rectángulo. ¿Cómo es la inercia de un rectángulo respecto a su centro, a un eje que pasa por su centro? Y pregunto porque esto es algo que si no sabemos, evidentemente ahora podemos no saber, totalmente válido, si cuándo fue la última vez que calculamos inercia. Mucho. Pero a partir de ahora ya debemos recordar para siempre. La inercia de un rectángulo. 1/12 al cubo. Genial. Escribe. Profe, Sí. ¿no recuerdo la inercia tenemos que saber de memoria o vamos a tener en el examen o cómo? De vuelta. Ustedes tienen que saber. Para rectángulos
Y en general, casi todas las piezas podemos formar con rectángulos y ir restándole los huecos, ¿verdad? Si es que hay una sección triangular, una sección parabólica, etcétera, ahí se les va a dar la fórmula de calcular las inercias. Pero este VH cubo sobre 12, si no saben realmente, esto es algo que tenemos que saber sí o sí. Fíjense que si yo quiero calcular la inercia respecto a Z, este personaje que está a la primera potencia debe ser paralelo al eje Z. Es decir, si alguien me pregunta ahora mismo la inercia respecto al eje Y, me tendrían que decir H por V cubo sobre 12. ¿Ok? Entonces, la dimensión que es perpendicular al eje de la inercia es la que lleva la potencia. Yo recuerdo así, ¿verdad? Me parece un poco fácil de determinar. Eso que me puede lograr a decir, me puede decir, yo tengo un momento, vamos a suponer este cuadernito, ¿verdad? Esta es la sección transversal, acá. Y tengo el eje Z horizontal. Así, Z. Y el eje vertical es Y. Así. El eje horizontal es este. El eje vertical este. Este es Z, este es Y. Si a mí me dicen, tengo un momento alrededor del eje Y, ¿cómo es mejor colocar la sección? ¿Así o así? Para eso yo tengo que saber cuál de las dos inercias es mayor. Y esa inercia mayor es la que debo lograr que se oponga al momento. Entonces, si yo tengo la sección rectangular y me dice que el momento alrededor del eje Y es el que me va a dar el efecto, entonces yo optaría por esta posición para mi sección. En este caso, al ser el momento alrededor de un eje horizontal, yo opto por una forma vertical, porque ahí tengo la mayor inercia. ¿Por qué? Porque esta altura está influyendo al cubo. La dimensión mayor está al cubo al calcular mi inercia. Entonces, al ver la inercia, yo tengo que saber, es obvio que debo colocarlo de forma vertical. ¿Por qué? Porque van a haber ejercicios. Vamos a ver un poco si no hay acá. Van a haber ejercicios en donde se le va a pedir qué forma conviene colocar una viga. Por ejemplo, acá, si no hubiese sido por las cortantes, ¿qué forma le hubiesen colocado la viga? ¿La forma 1 o la forma 2? Para soportar un mayor momento flector. Para la forma 2. ¿Por qué? Porque ahí tengo la mayor inercia respecto al eje horizontal o al respecto al eje que hay momento. Me estoy adelantando un poquito, pero quiero que ya visualicen todo eso cuando estemos calculando las cosas. Ok, sigamos con nuestra inercia. La base, entonces, ¿cuánto mide? La base mide 2A. Entonces, 2A. La altura es A más 2A más A, que es 4A. Al cubo sobre 12. De aquí saco la inercia Z del 1. Sería... ¿Cuánto sale esto? Podemos dejar en fracciones, ¿verdad? Va a quedar sobre 3. 32 tercios, puede ser. Sí, profe. Gracias. De A a la cuarta. Fíjense que debe ser inercia siempre es a la cuarta. ¿Ok? De la misma forma, entonces voy a calcular la inercia para el cuerpo 2. Fíjense que el negativo le puse aquí en la ecuación, entonces no hace falta que le ponga acá negativo. ¿Cuánto sería? Ya reemplazando los valores. Fíjense que sigue siendo un rectángulo, entonces sería su base por su altura al cubo sobre 12. ¿Cuánto sería la base? Un medio de A. La altura.
2A. El cubo dividido 12. Y esto sale 1/3 a la cuarta. Creo. Sí, profe. Entonces ahí ya tenemos las dos inercias. Y ahí entonces voy a mi ecuación inicial, que me permitía calcular entonces. Decía que era igual a la inercia del rectángulo completo menos la inercia de los dos huequitos. Entonces menos 2 por 1/3 a la cuarta. Y ahí me queda 30 sobre 3, que es 10 a la cuarta. Aquí yo ya tengo la inercia de la pieza. ¿Estamos de acuerdo, verdad? En función a A, que sería mi variable. Si hacemos de la otra forma, fíjense que lo único que habría que hacer es aplicar Steiner para los elementos que no coincidan con el centro de la pieza, que sería la forma más general de resolver. Cuando hay cuestiones fáciles o simples, o cuestiones que sabemos, vale la pena aplicar todo lo que ya sabemos, ¿verdad? O sea, aquí no debe haber tantas consultas, puede haber, sin ningún problema. Ahora, siguiente paso, podría ser ver si es isostático, es una estructura isostática, si es isostática. Pasamos, reacciones. Para las reacciones, entonces, en general lo que conviene es hacer momento en un extremo y luego momento en el otro y ya está, ¿verdad? Pero en este caso, al ser totalmente simétrico, la reacción en A sería la mitad de la carga y la reacción en B sería la mitad de la carga. Entonces, yo puedo calcular las reacciones, ¿verdad? Puedo hacer aquí inclusive. Opa, todo esto quería saber. Cálculo de reacciones. Yo puedo dejar escrito mi cálculo, ¿verdad? Yo tengo que RA y RB son iguales, esto es por la simetría de cargas, y que RA más RB, ¿por qué se escucha mal? ¿En qué sentido se escucha mal? Entonces debe ser alguna cuestión del internet, ¿verdad? Ok. Lo único que quería decir es que para el cálculo de reacciones, como en este caso es muy simple determinar, yo directamente puedo colocarle aquí las reacciones. RB igual a tanto y RA igual a tanto. Ahora, si yo quiero que quede escrito, que está bastante bien eso, yo puedo entonces hacer el cálculo de reacciones. Yo sé que RA y RB van a ser iguales por la simetría de carga y disposición de restricciones, y que la suma de esas dos reacciones debe ser igual a las cargas. Entonces de ahí yo debería poder sacar RA igual a RB igual a tantos kilonewtons. Me fijo, la carga distribuida que me dice 20 kilonewtons por metro equivale a una carga de ¿cuánto? Una carga concentrada de 20, ¿verdad? Porque sería 20 kilonewtons por metro por un metro de longitud. Sería 20 más 20 más 20, 60 dividido 2. Al final de cuentas, cada reacción terminaría siendo 30 kilonewtons. ¿Verdad? La forma de determinar va a depender de ustedes. Alguien puede decir, no, yo quiero hacer momento en A, ¿verdad? Y hace el momento en A. Entonces va a tener 20 por 1 por 0,5 más 20 por 2 más 20 por 1 por 3,5 es igual a RB por 4. Y le va a salir 30. ¿Ok?
Entonces, la forma de determinar las reacciones no se les va a pedir hacer por momento, hacer por sumatoria a fuerza, ¿verdad? No, ustedes ya tienen que saber. Esto es algo que realmente ya saben, ¿verdad? Pero, de vuelta, requiere práctica. Yo les recomendaría que vuelvan a repasar, agarren así un día, una tarde, que no sepan qué hacer. Hagan todos los diagramas que puedan encontrar en donde sea, ¿verdad? De forma a practicar, ¿no? A tener una agilidad y ya. Entonces ya tengo las reacciones. Las reacciones, evidentemente, ya sé que son aquí RB igual a 30 y aquí RA igual a 30. Pongo en el gráfico de forma que, o sea, justamente ya escribí en esta columna para aquí hacer mis gráficos, ¿verdad? Y que les quede un poquito ordenado a ustedes al visualizar. Ahora sí me voy a centrar acá. ¿Qué yo necesito? Vamos a ir al paso, ¿verdad? ¿Qué iba después nuestra idea? Líneas de estado. Los diagramas, ¿verdad? ¿Qué yo necesito? Diagrama fuerza normal no me interesa. Diagrama fuerza cortante y momento flector sí. ¿Por qué? Porque me da tensión admisible y trago admisible. Voy a hacer primero cuál. ¿Y por qué? ¿Cuál harían primero ustedes y por qué? ¿O no importa? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, creo que yo... Yo haría primero el de la cortante porque me es más fácil después visualizar cómo sería el diagrama del momento. ¿Por qué te es más fácil de visualizar? ¿Había alguna relación entre ellos o no? Sí, profe, hay. ¿Cuál? Si te acordás, ¿verdad? Ok, por el área, relacionar por el área. Entonces, aquí quizás sí sea muy cierto. Me conviene hacer primero, de repente, el diagrama de fuerza cortante. ¿Por qué? Porque aquí el diagrama de momento flector estoy seguro que algunos están dudando todavía de la forma, ¿verdad? Yo también dudaría de la forma. Yo sé que va a tener una panza para abajo, ¿verdad? Pero de repente puedo dudar, entonces me voy, mejor aseguro que hago mi diagrama de fuerza cortante primero. Entonces vamos a hacer rápido, ¿verdad? O sea, vamos a hacer a la velocidad que deberíamos hacer. Vamos a hacer rápido. Aquí, ¿cómo empieza mi diagrama fuerza cortante? Vamos a hacer el diagrama fuerza cortante en verde. Fíjense que yo puedo agarrar, trabajar con este corte. Y hacer sumatoria de momentos en X igual a 0. Y voy a tener R por X menos QX cuadrado sobre 2 más M igual a 0. De ahí saco el valor de M. Para la cortante sería R menos QX más Q igual a 0. Etcétera, ¿verdad? Yo puedo hacer todo esto. Pero fíjense que si voy a hacer eso, voy a hacer un corte aquí, otro corte aquí, otro corte aquí y otro corte aquí. Y voy a tardar mucho tiempo. Entonces vamos a practicar sin hacer eso. ¿Cómo sería mi diagrama? Fuerza cortante. ¿Cómo empieza? Aquí. Vamos a hacer juntos, ¿verdad? Para que sea interactivo y no sea un monólogo de vuelta. En X igual a 0, ¿cuánto vale mi diagrama? 30. ¿Por qué? Porque la reacción va para arriba, positivo. Viene 30 aquí. Entonces, este pico yo sé que es 30. Luego, fíjense que lo que yo haría sería tomar estas líneas como referencia. No va a ir bajando. 20, bajando, ¿verdad? Va a ir bajando linealmente. ¿Por qué? Porque tiene una carga distribuida.
¿Cómo va a bajar? Entonces me conviene ver dónde termina esa carga distribuida, que es a los 1 metro. A los 1 metro, el efecto de la carga distribuida vale ¿cuánto? Vale 20. Quiere decir que la cortante tuvo que haber disminuido 20. Es decir, yo sé que ahí va a ser así. Y este pico va a valer, esta puntita va a valer 10. 10. Luego, ¿qué pasa ahí con mi cortante? Y no es constante, profe. Constante. Hasta aquí. Sigue valiendo 10. A partir de ahí, ¿qué pasa? Baja hasta menos 10. ¿No? Baja menos 10. Fíjense, yo puedo ponerle aquí el menos 10, pero realmente nosotros acostumbramos a el signo indicarlo adentro del diagrama. Yo sé que toda esta parte va a ser negativa. Y aquí lo que tenemos que recordar es que esta carga concentrada es este valor. O sea, todo esto es el 20. El salto es el 20. No el valor en el diagrama, el salto. Pues eso sí suele ser un error que siempre, no, acá debe ser 20 porque la carga es 20, ¿verdad? Y chao. Siguiendo nuestro diagrama. No sé por qué no. Siguiendo, constante. Profe, Sí, los signos siempre se mantienen, por ejemplo, o sea, viste que en estática, por ejemplo, nos dijeron uno estándar así, por ejemplo, para el diagrama de fuerza cortante hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. sí, sí, En sí. cambio, para el momento flector es invertido. Sí, Tipo, así mismo nosotros tomamos. ok. Justamente eso, no sé si llegaste a escuchar, pero eso expliqué en alguna parte aquí, acá, ¿verdad? Y aquí Ah, expliqué por qué optamos el positivo para abajo, ¿verdad? Pero es por cuestiones de que nos dan una idea más eso, visual de cómo se va a deformar la viga, ¿no? eso es por lo que dijiste que la parte inferior se tracciona y la parte superior. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Ya, bueno, gracias. A partir de aquí, ¿qué pasa con el cortante? Aquí, por ejemplo, también algunos quieren decir, eh, pasa esto, ¿verdad? Y pasa. Y juro que cuando estamos apurados a todos nos pasa. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí la carga distribuida incrementa la cortante. El primer tramo disminuía, aquí incrementa. Entonces aquí va a ir creciendo hasta el apoyo, va a ser 30 y luego esto se tiene que cerrar. Entonces lo que yo debo tener en cuenta aquí es que este salto debe ser igual al radio, a la reacción en A, radio, no sé por qué dije acá. Este salto debe ser igual a la reacción en B y este salto que está aquí debe ser igual a la carga concentrada. Entonces, fácilmente yo puedo controlar mi diagrama donde hay cargas concentradas. Ahí, esos son puntos fáciles para controlar. Los puntos en donde tengo carga distribuida y de repente no es tan fácil, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que la diferencia entre estos dos debe ser igual a la carga de la carga distribuida. Aquí está donde yo les dije, si yo tomo este eje como referencia, justamente la mitad, yo me puedo percatar que el diagrama no es simétrico. Simétrico hubiera sido si mi diagrama esto venía para aquí y terminaba así. Es antisimétrico porque es, digamos, una especie de simetría pero espejada. Entonces es antisimétrico, es en el cuadrante opuesto, pero debe ser antisimétrico. ¿Ok? Justamente porque es totalmente simétrica la disposición de cargas y de apoyo. Entonces, todos estamos de acuerdo que este es nuestro diagrama de fuerza cortante real, ¿verdad? Ese es. No hay duda en eso. Entonces, fíjense que yo trazando y haciendo los cálculos necesarios para eso, yo calculo rápidamente. Evidentemente, yo me tomé el tiempo para que ustedes me digan los valores y demás. Pero esto se puede hacer rapidísimo. No hice ningún corte ni nada y mi diagrama está perfecto. Ok. Siguiendo, entonces, vamos a hacer nuestro diagrama momento flector. Voy a hacer aquí. El diagrama momento flector voy a hacer en azul, porque las reacciones ya puse en rojo. Voy a hacer algo. Voy a copiar esto y voy a llevar aquí. Por mantener una referencia.
¿Cómo harían el diagrama de momento flector? Me dijeron que iban a hacer el primer diagrama fuerza cortante para tratar de utilizar esto y graficar el momento flector. ¿Cómo utilizo esto? Por áreas ahora. Ok, vamos a hacer por área. Aquí en x igual a 0, ¿cuánto vale el diagrama de momento flector? 0. Y aquí 0. Eso es evidente por el tipo de vinculación que tengo y que no es una vinculación intermedia. ¿Okay? No siempre que tenga una vinculación de primer o segundo grado, el momento es 0. No. Depende de dónde esté puesto. Fíjense que aquí es una vinculación de segundo género, pero el momento no es 0. Porque es una vinculación intermedia. Ya tengo los extremos. En x igual a 1, ¿cuánto vale? ¿Positivo o negativo, Cristian? O que me quiera responder. Por lo tanto, ¿dónde gráfico? ¿Para arriba o para abajo? Vamos a poner aquí. Aquí. En x igual a 2, ¿cuánto vale el diagrama? Acá dijimos 20, me dijeron. 20 kilonewtons por metro. En x igual a 2, ¿cuánto vale? En x igual a 2, ¿cuánto vale? ¿30? Perfecto. 30 sería aquí más o menos. En x igual a 3, al día de vuelta 20. Y en x igual a 4, igual a 0. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo va a ser el diagrama? ¿Cómo es la forma del diagrama? Profe, yo no sé Sí, si alguien más está perdido como yo, pero yo no entiendo el método que están usando, sinceramente. ok, perfecto, no hay problema. ¿De qué me servía el diagrama de fuerza cortante? El diagrama de fuerza cortante me da la idea de cómo va incrementándose el diagrama de momento flector. Y recordemos que el diagrama de momento flector es el área bajo la curva del diagrama de fuerza cortante. Entonces, ¿cómo yo calculé este valor de 20? Tuve que haber calculado el diagrama de fuerza cortante de 0 a 1 metro. Es decir, el diagrama de fuerza cortante de este trapecio. Base menor es 10, base mayor es 30. Entonces la suma es 40, por altura que es 1, dividido 2 es 20. Entonces el área de toda esta parte lo que me da es el momento en ese extremo. Después, a ese momento le sumo el área de este tramo, que sería 10 por 1 metro. Está 10. Entonces, de pasar al 20, para llegar a la mitad, le tengo que sumar 10. A partir de acá el signo es negativo, entonces le resto. Le resto 10, quedan 20, y le resto 20 y quedan 0. Ahora, ok, es por el área de contenido en el diagrama de fuerza cortante. Ahora es la pregunta, justamente por eso le pregunté los picos. Los picos son fáciles de calcular. ¿Cómo es el diagrama? Rectangular, constante, parabólico, de tercer grado, segundo grado, primer grado, lineal, etc. De 0 a 1, ¿cómo es? Una parábola. Una parábola. ¿Por qué una parábola?
Porque varía linealmente en mi gráfico de cortantes. Excelente respuesta. Porque varía linealmente en mi gráfico de fuerza cortante. Excelente respuesta. Porque ahí está, ahí Oscar dijo también lo que quería decir. Es un grado mayor a mi diagrama de fuerza cortante. Si mi diagrama de fuerza cortante es lineal, mi momento flector en ese tramo debe ser parabólico de segundo grado. Si mi diagrama de fuerza cortante es constante, mi diagrama de momento flector en ese tramo debe ser lineal. Se aumenta un grado nomás. Entonces, aquí en el 1 sería una parábola, algo así. Evidentemente mi gráfico no está tan bueno, ¿verdad? Pero se entiende. Está horrible ese. Okay. Vamos a suponer que son parábolas de segundo grado. No importa. ¿Cómo es el tramo entonces de 20 a 30? Como es constante, aquí es lineal. Entonces aquí es lineal. Y lineal. Y aquí es el 30. ¿Ok? ¿Qué signo tiene? Tiene solamente el signo positivo. Me van a decir, pero ¿por qué si el diagrama fuerza cortante también tiene negativo? Y bueno, lo que pasa es que aquí va a ir incrementándose hasta llegar al máximo. A partir de ahí el momento se empieza a achicar a llegar a ser cero. Entonces es por eso que, por más que el cortante haya cortante negativo, el momento flector siempre termina siendo positivo. El diagrama debe ser más fluido, ¿ok? Menos cortante, así como el mío, pero la verdad es que no tengo pulso, se me complica un poquitito. ¿Ok? Estamos de acuerdo entonces en la forma de terminar. Recordemos que esto está en kilonewtons y el diagrama yo hice el momento en kilonewtons por metro. Voy a indicarlo ahí. Puedo indicarlo, qué sé yo, aquí al lado. O puedo indicarlo aquí. ¿Ah? Hay veces que se subentiende en qué unidad de medida está, pero aclarar nunca está de más. Otra forma de contrastar. Yo no sé si ustedes usan o saben usar FTool, por ejemplo. Yo les recomendaría que para practicar puedan usarlo. FTool es un software libre. Es decir, ustedes pueden obtenerlo de forma gratuita y de forma oficial, ¿verdad? ¿De qué me sirve? Me sirve de muchísimas cosas. Realmente FTool parece un software muy simple, porque ni siquiera se instala un ejecutable y ya está, pero me determina todo. O sea, todo lo que nosotros vamos en resistencia 1, aquí debemos poder calcular. Entonces yo, por ejemplo, cargué la estructura, que es la misma que nosotros tenemos, ¿verdad? En otro momento les podría mostrar también cómo se carga y demás, pero en YouTube encuentra uno de todo. ¿Verdad? Una vez que yo cargué todo, le puse las condiciones de la sección, módulo de elasticidad y demás, yo puedo obtener no solo los diagramas, sino que los valores de la deformación, que nosotros ya desde la siguiente clase estaríamos calculando. Si yo quiero el diagrama de fuerza normal, por ejemplo, voy aquí arriba. Me sale 0. ¿Tiene lógica eso? Sí, tiene lógica, porque para nuestra situación de carga, el diagrama de fuerza axial es 0. Cortante. Cortante, fíjense. Ahí. Nos salió igual al nuestro. Entonces me sirve para verificar. Aquí, 30. Los números más son muy pequeños, quizás ustedes no lo logran ver, pero la forma de la gráfica ya podemos darnos cuenta que hicimos bien. Entonces, si ustedes están resolviendo un ejercicio solos, no necesitan, profe, hice bien mi diagrama, o fulano, me salió bien mi diagrama. No, porque ustedes mismos pueden verificar si están haciendo bien o no. Entonces está bien nuestro diagrama de fuerza cortante, diagrama momento flector, para ver si hicimos bien. Fíjense que aquí hay una parábola
Aquí se nota que es un tramo recto, aquí es tramo recto y aquí otra parábola. Entonces me sirve para contrastar. Y toma además la adopción de los signos que nosotros estamos definiendo. ¿Ok? Positivo para abajo. Entonces, para practicar y para corroborar es muy bueno. Y además aquí me da la última opción, que me da la deformada o cómo se deformaría la viga. Y es más, me puede indicar los desplazamientos verticales en los distintos puntos que yo quiera. Pero para eso debo saber la propiedad del material. En este caso yo puse que era de acero, ¿verdad? Pero va a depender del módulo de elasticidad. Pero aquí ya me dice que la deformada es 2,096 exponente a la menos 1 negativo. ¿En qué unidad de medida? Va a depender en qué unidad de medida cargaron, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces la utilidad, yo solamente les muestro como un extra, ¿verdad? Esto no se les requiere a ustedes que sepan, sino que les sirve para la hora de verificar sus diagramas, porque ahora sí vamos a tener que trabajar con muchos diagramas. Fíjense los distintos ejercicios, ¿verdad? Esto es simple, aquí ya es un diagrama combinado, tiene una carga distribuida, una carga puntual. Este es el que vimos, este tiene una carga distribuida en un tramo. Aquí una carga distribuida con dos voladizos, una carga excéntrica, etc. Entonces les puede servir. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces está esta parte. Todo nuestro diagrama ya sabemos cómo lograr. De vuelta, me tomo un poco de tiempo para que recordemos cómo hacer. Pero yo sé que a partir de ahora ustedes van a ir haciendo muy rápido. A partir de aquí, una vez que yo logre aquí llegar hasta esto, ahí recién entonces voy a ver el análisis, digamos. Ahí voy a empezar a fijarme qué es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, en vez de estar entregando en blanco o dejar en blanco, imagínense, yo ya llené una pantalla, ya llené prácticamente media hoja del ejercicio y ya veo, mira, yo puedo con esto, yo estoy resolviendo, que sí que es trámite nomás ya lo que falta. O sea, esa debe ser la forma en la que yo debo pensar, ¿verdad? No digo que es fácil, sino que les motiva. Ok, a partir de ahora, ¿qué dice? Determinar el valor de A de la sección si el esfuerzo normal admisible es 150 MPa. Vamos a centrarnos de vuelta solamente a la tensión admisible normal. ¿Ok? Para la próxima ver el cortante. Entonces aquí yo le puedo llamar análisis, no sé. El hashtag análisis. Lo puedo llamar de cualquier forma. Fíjense que el ejercicio me da la tensión admisible para el esfuerzo normal. En este caso es XX o sigma X. Da lo mismo. Me dice que es igual a 150 MPa. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Esto lo que me quiere decir es que en ninguna sección ni en ninguna fibra se puede ultrapasar o superar el valor de sigma admisible o de 150. ¿Por qué escribo eso? Porque tengo que ver en ninguna sección, es decir, que en ninguna parte puedo superar eso y en ninguna fibra. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra fórmula de sigma era momento, inercia por I. A medida que yo cambiaba la coordenada I, quiere decir que yo estaba trabajando con otra fibra diferente. Entonces la idea es que ninguna fibra supere ese valor. Entonces, ¿qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo ideal aquí? Lo ideal, entonces, es encontrar el valor de sigma máximo
que se da en toda la viga y verificar de forma que sea menor o igual a la tensión admisible. ¿Ok? ¿Dónde voy a tener la tensión normal máxima? Para eso debo fijarme en la fórmula. La tensión normal, entonces, ¿de qué depende? Del momento, de la inercia y de la distancia al centro de gravedad. ¿Qué yo tengo aquí? Tengo la particularidad de que la sección es constante de extremo a extremo. Quiere decir... Profe, Sí, una consulta antes de que siga. Viste que lo que te da para verificar es la tensión normal admisible. ¿Ese es tanto para tracción y compresión o para uno nomás? genial. Siempre y cuando no me esclarezca y me diga tensión normal admisible, es para ambos. Si no, me hubiese dicho, la tensión máxima a tracción es tanto, o la tensión máxima a compresión es tanto, o me hubiese dado los dos datos. ¿Ok? Si no indica, es para ambos. O sea, no, ninguna tensión normal puede superar ese valor numérico. Lo que voy. Tenemos la particularidad, entonces, en este caso, de que la inercia es constante. La sección es constante. Al ser la sección constante, implica que la inercia va a ser un valor constante. Y la I siempre va a tener un tope, que va a ser la altura sobre 2. ¿Ok? Que va a ser la máxima distancia. Entonces, para maximizar mi tensión normal, yo tan solo, para esta situación, tan solo me tendría que centrar en el máximo momento flector. Entonces, en este caso, yo puedo decir que voy a tener la sección la tensión máxima en la fibra más alejada al centro de gravedad y donde el diagrama momento flector sea máximo. Esto escribo también para que recuerden, pero eso es lo que yo puedo concluir ahora. Que la tensión normal máxima que se me va a dar en este ejercicio se da en donde el momento flector sea el mayor posible y además esté analizando la fibra más alejada. Entonces, yo tengo que en el centro tengo el momento máximo, que se da igual a 30 kilonewtons por metro positivo, según mi diagrama. No sé por qué ahí se quedó un poquito. ¿Ok? Entonces, una vez que yo defino, me doy cuenta que aquí es el momento máximo. Entonces, yo ya defino la sección donde voy a analizar. Una vez que yo defina la sección, yo debo traer esa sección y debo analizar lo que ocurre ahí. Entonces, yo me voy a dar cuenta, esa sección, cómo está trabajando. Vamos a ver si es que puedo hacer una recta que pase por ahí. Va a tener esta línea neutra. Esta va a ser la línea neutra. ¿Ok? Y dejé un poquito más largo justamente para que me sirva de referencia. Entonces, lo que voy a acostumbrar a hacer es hacer un esquema de distribución de tensiones en esa sección, en donde me interesaría ver la tensión en las fibras superiores, la tensión en las fibras inferiores y la tensión, digamos, en la línea neutra. Voy a suponer que va hasta ahí. ¿Ok? Fíjense que mi fórmula era
¿Dónde está? Mi fórmula es la siguiente. Sigma es igual a momento sobre inercia por I. Al definir la sección, el momento es constante, es 30. La inercia es constante, 10 a la cuarta A. Entonces solamente depende I, quiere decir que es lineal. Si I es 0, quiere decir que es en el centro de gravedad. Entonces crece a partir de que yo me aleje del centro de gravedad, da lo mismo si me alejo para arriba o para abajo. Entonces yo puedo tener una idea y puedo hacer ya este esquema de forma mano alzada, por ejemplo, de mi diagrama de distribución de tensiones normales. Y puedo, por ejemplo, decir que va a ser algo así. En donde tengo aquí un valor de sigma máximo y aquí, evidentemente, en este caso, no sé qué ocurrió ahí. Y aquí tener un valor de tensión máxima. Evidentemente, como ambas fibras están igualmente alejadas del centro de gravedad, este valor y este valor, en este caso, en módulo, serían iguales. Porque ambos tendrían el mismo valor de I. Uno positivo, otro negativo. Ahora, para completar este esquema de distribución de tensiones, ¿qué yo necesito agregarle a mi diagrama? Evidentemente, calcular los valores, que yo voy a calcular enseguida esto. Pero necesito indicar de qué signo son esos esfuerzos. Yo puedo ya saber eso. ¿Qué signo sería esta tensión de aquí abajo? ¿Positivo o negativo? ¿Y por qué? Positiva ¿Por qué? por cómo se grafica nuestro diagrama momento flector. También va a ser la deformada de nuestra viga. Ok, en este caso, este momento, este esfuerzo es positivo porque estamos trabajando con un momento flector positivo en esa sección. Aquí está. Entonces, el positivo que me hacía comprimir las fibras superiores y me hacía traccionar las fibras inferiores. Entonces, a mi esquema, lo único que me falta definir es los valores. Y en este caso, yo me puedo dar cuenta que aquí le puedo indicar sigma máximo negativo y aquí además sigma máximo positivo. Inclusive puedo aclarar aquí al lado que el sigma máximo es igual al sigma máximo. Y aquí le puedo poner que el sigma máximo negativo en módulo es igual al sigma máximo positivo en módulo. Esto no siempre se da. Eso se da cuando la sección es totalmente simétrica, como en este caso. Es simétrico respecto al eje del centro de gravedad. Ahí sí se da. Si mi sección hubiese sido una sección en forma de T, pueden practicar este mismo ejercicio con una sección en forma de T. Una forma de T puede ser así o al revés, ¿verdad? Ahí que hubiese pasado, el centro de gravedad hubiese estado más cerca de donde hay más sección o más masa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces mi distribución de tensiones hubiese sido algo así. Va a ser mucho mayor en la fibra más alejada. En este caso mi distribución de tensiones hubiese sido así. Entonces aquí va a ser el máximo o aquí va a ser el máximo. ¿Se entiende, verdad? Entonces no siempre esos esfuerzos son iguales. Aquí por ser el primer ejercicio, evidentemente es una sección todavía un poco simple. Pero ya vamos a llegar en un momento donde vamos a variar eso, justamente. Entonces nada más me falta calcular uno de estos dos. Cálculo de sigma máximo.
Voy a ir por lo siguiente. Voy a calcular el sigma máximo, pero el negativo. Voy a calcular eso. Sigma máximo negativo. Aquí voy a poner entre paréntesis que sea en la fibra superior. Sigma máximo negativo. Fíjense que me debe arrojar el valor negativo. Voy a colocar cada uno de sus valores. El momento, ¿cuánto vale? El momento valía más 30 kilonewton por metro. La inercia, ¿cuánto vale? Me iba a donde calculé la inercia y valía 10 por a la cuarta. La distancia, ¿cuánto vale? Negativo 2A. Negativo 2A. Pero negativo. Para saber si estoy haciendo bien, este resultado aquí me debe dar un número negativo porque yo estoy calculando la tensión arriba. Es decir, la tensión donde se da el número negativo. Entonces, si yo teóricamente reemplazase todos esos valores, aquí me debería arrojar un número negativo. Me queda más por menos, menos. Ahí ya veo el signo negativo. Y me queda 30 por 2, 60. Dividido 10, queda 6. Y queda A dividido A a la cuarta. Entonces, dividido A al cubo. A es una medida, una longitud, una distancia, un valor positivo. Entonces ahí yo me doy cuenta, mira, hice bien, porque corresponde este signo con lo que genera el momento positivo. Entonces, este valor a mí me tiene que ya indicar que al menos en signos no me equivoqué. Si yo hubiese querido calcular sigma máximo positivo, es el más rápido. ¿Cuánto sería el momento? El mismo. La inercia, el mismo valor. La distancia. Fíjense, para el momento máximo positivo es la fibra inferior. Recordemos que y positivo es para abajo. Entonces sería 2A. Y aquí me debería salir 6 sobre A al cubo. En módulos son iguales. Uno es positivo, otro es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo verifico esto con la tensión admisible que me da? Tensión normal máxima positiva. Vamos a ir por el de abajo, porque es el más simple. ¿Qué yo debo al final de cuentas decir? Yo debo decir esto. No debe superar, es decir, menor o igual a la tensión admisible. Menor o igual a, ¿cuál era la tensión admisible? ¿Cuánto valía? Fíjense que todas nuestras medidas están en kilonewton por metro. Y esto está en megapascales. Pasando a kilonewton por metro, ¿cuánto vale? Perdón, kilonewton sobre metro cuadrado. ¿150 megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado, cuánto vale? 150.000 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Es por 1000. 150 por 1000. Ya está. Pascales en newton sobre metro cuadrado. ¿Se acuerdan luego por el chiste? Ok. Entonces, aquí, ¿cómo yo debería verificar? Evidentemente la misma unidad de medida. Aquí estoy trabajando con kilonewton y metros. Entonces aquí, 150.000.
de 150.000 kilonewton sobre metro cuadrado. Si quiero verificar el otro, ¿cómo haría? Estrictamente hablando, debo considerar el signo. Entonces, ¿cómo colocaría aquí la igualdad? Mayor a. Aquí debería ser menos 150.000 y esto debería ser mayor o igual. Sí. ¿Por qué mayor o igual? Porque si yo quiero verificar con menos 150.000, un valor de menos 149.000 es mayor a menos 150.000, estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque es menos negativo. Altos puntos tiene el tipo. Entonces, al multiplicar todo por el negativo o por menos 1, esto queda positivo, los signos se invierten y aquí queda positivo. Y al final de cuentas me queda esta misma condición. Nada más escribo para que tengan ambas formas de escribir. ¿Cuándo influye en realidad esto? ¿O cuándo es más cuestión de tener en cuenta esto de los signos de mayor o menor o igual? Cuando me van a pedir tramos o lapsos de valores. Ahí entonces debo ser muy estricto con esto. Si no, directamente igualo, ¿verdad? Si quiero un valor único, igualo y ya está. Pero estrictamente hablando es menor o igual o mayor o igual. Entonces, de esta igualdad, yo tengo que A debe ser mayor o igual a no sé cuánto. Me sale algo así como 0,034, ¿verdad? Pero fíjense, parece un valor muy pequeño, ¿verdad? Pero esto está en metros. Ahí ya es coherente, porque eso terminaría siendo 3,4 centímetros aproximadamente. Quiere decir que la sección tiene un alto de 3 por 4, 12, sería algo así como 13,6 centímetros de alto, ¿verdad? Que ya es alguna distancia, una medida coherente para una viga de acero, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que analizar son estos resultados. Si a mí me sale que A debe ser mayor a 0,00001 centímetro, quiere decir que algo puede ser que haya metido mal, ¿verdad? No tiene mucha coherencia o si no está muy sobredimensionado. Yo tengo que poder analizar estos resultados, deben ser algo lógico. Si A me salía mayor a 1 metro, algo quiere decir que hubiese, que estaba calculando mal, salvo que sea la viga de un puente, ¿verdad? Ahí donde esas dimensiones entran en juego. Entonces, al ver los valores y los resultados, yo debo tener una idea ya si es coherente o no. Una idea de grandeza. Y eso únicamente al ir viendo los distintos tipos de secciones, los distintos tamaños con los que estamos trabajando y demás. ¿Ok? No sé si hay una cuestión aquí que podamos recalcar aún. O alguna duda, ¿verdad?
Ok, en ese caso, yo les dejaría libres por hoy, ¿verdad? De vuelta, hoy me concentro en este ejercicio, puesto que aún no desarrollaron casi nada en la teoría, pero en la siguiente clase sí ya estaríamos viendo al menos dos o plantear o llegar a plantear tres, ¿verdad? Pueden ser ejercicios, o sea, voy a hacer un ejercicio del ejercitario, eso es de seguro, porque es nuestra modalidad de trabajar. Y luego podría hacer otros dos ejercicios cualesquiera, si quieren alguno en específico me pueden enviar y yo preparo para la clase sin ningún problema. Si no, estaría buscando yo otros ejercicios que me parezcan interesantes. Entonces por hoy queda hasta aquí. Si es que no hay ninguna consulta, entonces les dejo que puedan disfrutar de la semana. Ok. Muchas gracias a ustedes por la atención y nos vemos entonces la semana que viene. Chao, chao.